Hola a todos los loquenderos del mundo, soy Nexconker. Bueno, este día les vengo con una historia de terror, titulada, La muñeca de porcelana. Bueno, antes de empezar quiero aclarar unas cosas, no hay muchos datos de este suceso. Pero por fortuna pude conseguir la historia verdadera, la cual relato todo lo que pasó ese día. Esta historia pasó en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, a mediados de 1999. La historia fue encontrada en un libro de piel, y cerca del libro se encontró una muñeca de porcelana muy fino. La historia empieza así. Hola, soy Ángela, tengo 17 años, vivo con mi familia en un pueblo muy cercano a unas grandes montañas. En mi familia somos 4. Mi papá, mi mamá, yo, y mi hermanita Sofía. Bueno, podríamos decir que somos 5 por mi hermanito que viene en camino. Mi hermana tiene 5 años, ella es muy contenta y muy juguetona, ella me cuida y yo la cuido a ella. Un día mientras cenábamos, recibimos una llamada de un abogado, nosotras nos extrañamos, porque mi papá no tenía solicitado ningún servicio de abogados. Mi papá se sorprendió al saber que el abogado le llamaba para comunicarle la muerte de mi abuelo. El abogado le dijo a mi padre que él recibiría una herencia de dinero que mi abuelo había dejado. Mi papá se presentó a la oficina del abogado, y le fue entregada la herencia de dinero. Después de una semana mi papá decidió que nos mudaríamos a una casa en las montañas. Nosotras no estábamos muy de acuerdo con él, pero él nos explicó que con el dinero de la herencia compraría extensiones de terrenos, y materiales para poder cultivar, y así darnos la vida que merecemos. Al día siguiente, partimos para nuestro nuevo hogar. Y para nuestra sorpresa, la casa era muy grande, de color blanco y muy hermosa. Según la persona de bienes y raíces que nos la estaba vendiendo, la casa había pertenecido a una familia millonaria de Europa del Este. Todos estábamos muy contentos por nuestro nuevo hogar. Mientras mis padres desempacaban, yo subí a la planta de arriba para ver las habitaciones. Y cuando Sofía, mi hermanita, subió, sin mediar palabra empezó a llorar como nunca antes lo había hecho. Yo le pregunté por qué lloraba. Ella me respondió: acabo de ver una sombra en aquel armario. Yo con mucho valor me acerqué al armario para averiguar qué había visto mi hermana. Cuando abrí el armario, para mi sorpresa encontré un cofre muy grande, forrado con piel de leopardo. Le pedí a mi papá que abriera el cofre y para nuestra sorpresa, encontramos una muñeca de porcelana fino, se veía muy frágil, pero me encantaba mucho, también mi hermana se encariñó mucho con ella. Mi mamá llegó a la habitación y decidió ponerla como adorno en la sala. Yo la quería en mi habitación, porque me parecía muy bonita. Siendo ya de tarde, mi mamá estaba poniendo unas cajas muy pesadas en su lugar, y empezó a sentir dolores en su vientre. Ella tenía 8 meses de embarazo, por lo tanto no podía hacer mucho esfuerzo. Mi papá, al darse cuenta, salió de emergencia al hospital con mi mamá. Él me dijo que llegarían tarde, porque el hospital quedaba muy lejos del pueblo. Yo quedé a cargo de mi hermana Sofía. Y siendo las 9 de la noche, me aburrí de esperar a mis padres, y llevé a mi hermana a su habitación para acostarla en su cama. Yo regresé a la sala, para esperar a mis padres, y me llevé una gran sorpresa. La muñeca que mi mamá había puesto como adorno, no estaba. Yo me puse muy nerviosa, y de repente escuché un ruido como de un cristal quebrándose en la habitación de mi hermana. Yo salí corriendo para su cuarto, y encontré a Sofía llorando, con una herida en su brazo. Yo le pregunté qué le había pasado. Ella me respondió que la muñeca la había lastimado. Ella me decía que la muñeca se movía. Yo le dije que tal vez había tenido un mal sueño. Ella tenía mucho miedo y yo estaba muy nerviosa, sentía una gran pesadez en mi cuerpo, y yo sentía que detrás de mí había alguien que respiraba muy profundo. De repente las luces de la casa se apagaron, y empezamos a oír voces de niños, en la oscuridad. Sofía y yo estábamos muy asustadas, teníamos mucho miedo. Al poco tiempo regresan las luces de la casa, y sin ninguna explicación la muñeca estaba a la par de nosotras, y claramente vimos como la muñeca empezó a moverse enfrente de nuestros ojos. Pero ahora ya no era una muñeca bonita, ahora era una muñeca fea, con ojos reales y con piel desgarrándose de su cuerpo, y con colmillos y en sus manos garras de animales. La muñeca se lanzó contra nosotras, aruñándome el rostro y desgarrándome la ropa. Yo la agarré del cabello y la aventé a la otra habitación. En ese momento salimos corriendo, para poder escapar de la casa, y nos llevamos una gran sorpresa. La casa que nosotras conocíamos, la casa hermosa en que vivíamos, estaba llena de estrellas satánicas, pintadas con sangre en el piso y en la pared, habían rostros de niños muertos.
Nosotras querríamos salir fuera de la casa pero la puerta no se abría, y escuchamos como la muñeca venía bajando las escaleras, con una voz siniestra. Nosotras empezamos a gritar y a pedir ayuda, lamentablemente nadie nos escuchaba. La muñeca redecía que quería el cuerpo de mi hermana, yo le gritaba que se alejara de nosotras, que se fuera. En ese momento vi una ventana abierta y corrí con mi hermanita en brazos para poder salir. Afortunadamente pudimos salir. Y corrí hacia la carretera principal pidiendo ayuda, y de lejos vi cómo la casa ardía de llamas y cómo se derrumbaba. Un automóvil se venía acercando, y yo les pedía ayuda, eran mis padres que regresaban del hospital. Mi padre se bajó del automóvil muy asustado, me preguntó qué me había pasado, y por qué estaba a estas horas fuera de la casa. Yo les expliqué todo lo que había pasado, sin creer ninguna de mis palabras. Mi mamá me regañó porque Sofía estaba fuera de la cama a estas horas. Yo les enseñé las heridas que tenía en mi rostro, y mi ropa desgarrada. Pero misteriosamente ya no tenía esos rasguños en mi rostro, y mi ropa estaba normalmente. Regresamos a la casa, y estaba como si no hubiera pasado nada. Yo le decía a mi papá que no quería entrar a la casa, que tenía mucho miedo. Mi papá me obligó a entrar. Yo le decía que la muñeca tenía vida, que quería matar a mi hermana, y cuando entramos, la muñeca estaba en el lugar donde mi mamá la había dejado esta tarde. Mi mamá, para que ya no tuviera más miedo, aventó la muñeca en la basura, y nos mandó a todos a dormir a nuestras habitaciones. Yo no podía dormir por el gran temor que tenía. Ya faltando 15 a las 12, se empezó a sentir muy extraño el ambiente de la casa, hacía mucho frío, parecía como si estuviéramos en invierno, se oían muchos ruidos en los pasillos principales. De repente se empezaron a escuchar voces de niños jugando, yo empecé a tener mucho más miedo. Cuando de repente en medio de la oscuridad se empezaron a ver rostros de gente muerta, con los ojos de por fuera, y con la estrella satánica en sus frentes. Esta es la parte que más me aterró de aquella noche. Yo estaba envuelta con mis sábanas y muerta del miedo, cuando de repente escuché el grito de mi madre, venía de su habitación. Yo corrí para ver qué le pasaba, y encontré, bueno, es muy desagradable lo que vi. Era mi madre, tirada en su cama con el estómago abierto. Y claramente vi con mis propios ojos como el fruto de su vientre, el bebé, estaba tirado en el suelo, siendo devorado por gusanos. Yo en ese momento quedé en shock, y empecé a vomitar, me había impactado lo que había visto. Enseguida bajé las escaleras para llamar a la policía. Yo llamé, y pedí auxilio pero, desafortunadamente nadie contestó. Fue cuando escuché otro grito, que provenía de la cocina, enseguida fui a ver. Y era mi padre, que estaba tirado en el suelo con mucha sangre en su camisa, y claramente vi como él no tenía los ojos. Yo grité con todas mis fuerzas, y vi como de los orificios de los ojos, le salían arañas y otros insectos que se empezaron a comer el rostro de mi padre. Y detrás de mí, estaba la muñeca, con los ojos de mi padre, puestos en su rostro, y dibujando la estrella satánica en la pared. La muñeca me dijo: ahora tengo ojos de verdad. Y se lanzó contra mí, pero pude esquivarla, y la dejé encerrada en la cocina. Yo no sabía qué hacer en ese momento, solo pensaba en correr. Y decidí marcharme de la casa con mi hermanita, e ir a buscar ayuda. Yo subí por las escaleras para llegar a la habitación de Sofía, y cuando entré, me llevé una gran impresión. La muñeca tenía amarrada a Sofía, y estaba haciendo un rito demoníaco, para poder entrar al cuerpo de mi hermana. Yo le dije que se detuviera, que no hiciera nada, que no se atreviera a hacerle algo malo. La muñeca se empezó a reír con una risa horrible. Cuando un rayo del cielo cayó en el techo de la casa, y abrió un hoyo gigante. La muñeca me dijo: el próximo rayo caerá en tu hermana, y podré entrar a su cuerpo. Cuando un rayo venía cayendo del cielo, directamente a impactar a Sofía, yo tomé la decisión de aventarme encima de mi hermana y recibir el impacto del rayo. Al poco tiempo, yo desperté y abrí mis ojos, y lo primero que vi fue a mi hermanita. Me alegré mucho. Porque se encontraba bien. Yo le empecé a hablar, pero lo extraño es que no me escuchaba y no podía moverme. Y vi como Sofía iba de la mano con otra persona. Cuando fijé bien la vista, pude percatarme que era mi cuerpo. Ella me miró y me dijo: ahora yo cuidaré de tu hermana. Y tú sufrirás lo que yo sufrí, por toda la eternidad. Y se fueron. Yo gritaba diciendo: esa no soy yo. Esa no soy yo. Sofía, no te vayas. Yo escribí todo esto, para que alguien encuentre a mi hermanita, y algún día alguien pueda sacarme de este cuerpo de porcelana. Esta historia fue encontrada 3 años después de los sucesos que pasaron esa noche Ángela y su familia. Aún en estos tiempos, no se sabe dónde está Sofía, no hay ningún rastro de ella.
según el Departamento de Policía de Pensilvania. El oficial que encontró la historia, se percató que, la muñeca no paraba de derramar lágrimas de sus ojos de porcelana. Bueno, para terminar solo quiero dar algunos pequeños datos de esta espeluznante historia. La casa donde Ángela y su familia, se habían mudado ese día, se encontró abandonada y quemada por dentro. 2. El trabajador de bienes y raíces, que les había mostrado la casa, se suicidó a los pocos meses, de lo acontecido aquel día. 3. Los cuerpos de los padres de Ángela, nunca fueron encontrados. Nadie sabe qué les pasó. 4. Según los investigadores, profesionales y no profesionales, afirman que la casa, en donde ocurrió todo, era un centro vudú, donde brujos y hechiceros se reunían para realizar sacrificios. Bueno amigos, espero que les haya gustado, comenten y suscríbanse a mi canal. Adiós, y pueden buscarme en mi Facebook, NextConquer Producciones. Chao, y nos vemos en otro video.